Muy buenas, ministro José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores y Cooperación y Relaciones con la Unión Europea. Muchas gracias por estar en el diario.es en unas fechas como estas tan intensas y tan relevantes por lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Viene de Estrasburgo, de un pleno del Parlamento Europeo, donde ha tenido la intervención como presidencia del Consejo de la UE, y va en camino de Egipto, donde hay una cumbre para abordar el asunto. ¿Qué está haciendo la comunidad internacional para parar lo que está ocurriendo, la guerra en Gaza? En estos momentos nos estamos concertando todos, nosotros, tanto a nivel de la Unión Europea, donde ya en el último Consejo de Asuntos Exteriores, también el Consejo Europeo Extraordinario, y en el Parlamento en Estrasburgo hace 2 días hemos conseguido una posición común, como con nuestros socios y amigos árabes y a los que vamos a ver en Egipto. Y básicamente lo que en estos momentos buscamos a corto plazo son 3 cosas. Una, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes que se encuentran en Gaza, independientemente de su nacionalidad o religión. En segundo lugar, detener esta espiral de violencia que parece que se está dando de manera imparable y que todos asistimos como algo que tiene que ocurrir inevitablemente, cuando no es así. Y para ello lo primero es separar objetivos terroristas, porque Israel tiene derecho, como cualquier Estado, a repeler un ataque terrorista, de lo que es población civil, de sus necesidades. Tiene que poder entrar la ayuda humanitaria. La población civil de Gaza tiene que tener garantizados los suministros básicos, el agua, la electricidad, los alimentos, los medicamentos. Y en segundo lugar, vamos a intentar evitar la expansión geográfica, que lo que en estos momentos es una espiral de violencia horrible que tenemos que detener, no se traslade a Cisjordania, no se traslade al Líbano, un país fragilizado, donde las dimensiones del problema y del desafío al que nos enfrentaríamos la comunidad internacional serían muchísimo mayores de lo que ya son ahora, que son extraordinariamente preocupantes. Esta semana ha habido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución de Brasil que pedía alto el fuego, corredores humanitarios, que es un poco lo que está diciendo usted. Sin embargo, Estados Unidos lo vetó. ¿Es un problema el apoyo tan grande de Estados Unidos a Israel para resolver este conflicto? Yo creo que Estados Unidos quiere la paz en Oriente Medio exactamente igual que nosotros. La posición de España, es en nombre de quien yo puedo hablar, es muy clara. La ayuda humanitaria debe de poder entrar en Gaza y llegar a la población civil. De hecho, nosotros no solamente la hemos mantenido y nos hemos opuesto a cualquier tipo de suspensión de la Unión Europea, sino que muy rápidamente, en los primeros días después del ataque terrorista a Israel, anunciamos que la incrementábamos, y así en estos momentos estamos hablando de más de 21 millones de euros a la población civil palestina, y estamos ya trabajando para doblar esa cantidad de cara al año que viene. Y en Europa, finalmente, la voz de España, que ha ayudado tanto a conformar la opinión de la Unión Europea liderándola, también es la línea que se ha impuesto, y la Comisión Europea anunció hace muy pocos días que triplicaba esa ayuda humanitaria. Sin embargo, en las primeras horas sí que hubo cierta confusión en la Comisión Europea, con el comisario húngaro hablando de que se acababa la ayuda. Luego la Comisión no terminó, tardó bastantes horas en explicar que no se iba a terminar la ayuda humanitaria, y al mismo tiempo luego han ido pasando días en los que Ursula von der Leyen ha viajado a Israel, y también con un apoyo muy cerrado al gobierno de Netanyahu, y sin atender tampoco, sin tener un recuerdo a las víctimas civiles de Gaza. Ahí España, que está en la presidencia de turno del Consejo de la UE, ¿cómo se puede mover en esas posiciones tan complejas, ¿no? En estos momentos, ante lo que es uno de los mayores desafíos de la humanidad en materia de paz, de seguridad y de estabilidad, España ha liderado claramente la posición de la Unión Europea y ha ayudado a conformar esa opinión a 27. Lo reconocen todos mis colegas del mundo árabe con los que he hablado y muchísimos de mis colegas europeos. España ha sido definitiva para que quedara claro
que estábamos ante un ataque terrorista y que Israel tenía derecho a repeler y a defenderse. También ha sido definitivo para que quedara claro que cualquier acción para repeler ese ataque tenía que ser dentro del derecho internacional humanitario, separando objetivos terroristas de población civil. Y en ese caso concreto de la ayuda, yo fui el ministro de Asuntos Exteriores que primero alzó la voz para decir que no debía de suspenderse, que no debíamos extender una sospecha absolutamente infundada, como se ha demostrado hoy en día. Ni un solo céntimo de la ayuda europea, por supuesto también de la ayuda española, ha ido en absoluto a la organización terrorista Hamás, y que muy al contrario, había que incrementarlo. Eso es lo que ha ocurrido, y eso quedó demostrado en el Consejo de Asuntos Exteriores Extraordinario de todos los ministros, en el Consejo Europeo Extraordinario donde participó el presidente del Gobierno y en el debate hace muy pocos días en el Parlamento Europeo en el que yo intervine como presidencia del Consejo. Ese papel de liderazgo que todos nos reconocen en esta crisis. Ustedes dicen que Israel tiene derecho a defenderse cumpliendo la legalidad internacional. ¿La está incumpliendo? En estos momentos, nosotros lo que deseamos es que se pare la espiral de violencia, que cesen los ataques terroristas contra Israel y que en su respuesta Israel cumpla el derecho internacional humanitario. Hace muy pocos días hemos visto un proyectil caer sobre un hospital, haciendo centenares de víctimas civiles palestinas. Lo hemos condenado. No está esclarecido todavía y, desde luego, tendrán que ser las autoridades competentes quienes esclarezcan quién está detrás de ello. Pero, en cualquier caso, los hospitales no pueden ser un objetivo. Los civiles tienen que quedar al margen de cualquier respuesta antiterrorista. Y esa bandera, España la va a enarbolar bien alto tanto tiempo como sea necesario. Pero, por ejemplo, cuando Rusia bombardeó aquella maternidad de Mariupol, todo el mundo salió diciendo que era un crimen de guerra. O cuando ha bombardeado centrales eléctricas para que los civiles ucranianos en invierno no puedan calentarse. Porque ahora cuando Israel deja sin agua, sin alimentos y también bombardea escuelas, la UE, España, el resto de comunidad internacional no sale diciendo de la misma manera y con la misma contundencia que son crímenes de guerra. Y yo creo que España ha sido muy clara. Hemos sido muy claros en decir que los suministros básicos, el agua, la electricidad, los alimentos, las medicinas, tienen que llegar a la población civil de Gaza, que la ayuda humanitaria tiene que poder entrar en Gaza. De hecho, como les decía anteriormente, la hemos incrementado, que los hospitales no pueden ser objetivos militares. Hemos sido muy claros desde el minuto uno y en condenar todo eso. En cuanto a la autoría, o en ocasiones, en el hospital todavía hay una discrepancia y hasta que no se pueda llegar allí sobre el terreno y analizar, no se podrá determinar. Y yo creo que en estos momentos todos tenemos que ser muy cuidadosos en lo que decimos, en cómo lo decimos, en cuándo lo decimos, porque todos tenemos que contribuir a la desescalada, dentro y fuera de nuestras sociedades. Es muy grave lo que está ocurriendo y lo que se necesita ahora es diálogo, es tender puentes, no más crispación. El fiscal Ocampo decía en una entrevista con el diario.es hace poco, decía: matar, desplazar y hacer pasar hambre a civiles en Gaza es una respuesta criminal. Y también decía que la Corte Penal Internacional tiene facultad para investigar el asesinato de civiles en Gaza como crimen contra la humanidad. ¿Cree usted, como también dicen algunos miembros del gabinete, que España debe pedir que la Corte Penal Internacional abra un caso contra Netanyahu por crímenes de guerra? Es al fiscal Khan al que le corresponde determinar la competencia y es el que tiene que decidir sobre todos esos asuntos. Sobre los casos concretos, España se ha pronunciado, yo me he pronunciado muy claramente. Somos contrarios al desplazamiento de la población civil, por supuesto. Somos contrarios a que no haya distinción entre población civil y objetivos antiterroristas. Somos contrarios a que se pueda privar de suministros básicos, agua, electricidad, alimentos, insisto, sobre ellos, pero esto tiene que quedar muy claro. Somos contrarios a que la ayuda humanitaria no pueda acceder a la población civil. Lo hemos dicho desde el primer minuto, lo hemos llevado a la Unión Europea y hemos liderado la voz de la Unión Europea y es algo que nos reconocen todos nuestros amigos árabes.
¿Cree que debería pedirse ronda de sanciones por los bombardeos, como se hizo con Putin y con el Kremlin? En estos momentos, el objetivo central, y es el objetivo con el que acudimos a Egipto, todos los países que vamos, tanto los europeos como los árabes, el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, acudimos ahí con un objetivo: detener esta espiral de violencia en Gaza e impedir que se extienda. Ese es nuestro objetivo en este momento. ¿Y qué tiene que pasar para que se consiga parar? O sea, que es el objetivo de la reunión de Egipto. Yo creo que es necesario que pueda entrar la ayuda humanitaria en Gaza. Es necesario que se produzca una liberación incondicional e inmediata de todos los rehenes, sin distinguir su nacionalidad, sin distinguir su religión. Y al final, lo que buscamos es una paz definitiva, no simplemente un alto el fuego que se vería roto dentro de unos meses o dentro de unos años. Y esa paz definitiva pasa por la solución de dos estados: un Estado palestino y un Estado de Israel, que se reconozcan mutuamente y que vivan en coexistencia, en buena vecindad, garantizando la seguridad del otro y la prosperidad del otro. Desde luego, esa es una de las propuestas que lleva España. Usted ha hablado de la solución de los dos estados, que es algo que ha votado mucho Naciones Unidas, que se ha votado en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, ahora parece que el Partido Popular se está yendo, ¿no?, de esos consensos en relación con lo que está pasando con Oriente Próximo. Incluso está usando como arma contra el gobierno, se está hablando de afinidades con Hamas, se están usando bulos también para atacar al Ejecutivo. ¿Habla usted con el PP? ¿Por qué el PP sí, por supuesto, se está saliendo de...? Por supuesto, yo he hecho varias rondas de portavoces desde que ha empezado la crisis, y la primera portavoz a la que he llamado es a la portavoz del Partido Popular, que es el principal partido de la oposición. No me sorprende que el Partido Popular se vaya también de este consenso, que por cierto se alcanzó en 2014 con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, y fue un voto unánime del Congreso de los Diputados, algo que no es tan frecuente. Yo estoy acostumbrado a que rompan todos los consensos en política exterior. Lo han hecho con la propia presidencia española de la Unión Europea, que es la política de Estado por excelencia. Yo reuní a todos los eurodiputados españoles, todos acudieron, salvo los del Partido Popular. Han escrito cartas para que no se celebraran los consejos que se tenían que celebrar en España, con un daño grande para los hoteleros y para el turismo y la promoción de esas ciudades donde se viene celebrando con gran éxito. Para mí, el hecho de que no tengan una posición clara de defensa del derecho internacional humanitario, en este caso, que no apuesten claramente porque entre la ayuda humanitaria en Gaza, que no digan claramente que hay que distinguir entre objetivos terroristas y población civil, lo que demuestra son dos cosas. Una, que el señor Feijóo está absolutamente incapacitado para gobernar España, y la segunda, porque a veces efectivamente difunden bulos completamente, y en los primeros días intentaron dar a entender que la posición del Gobierno de España no es la que es, que desde el primer momento ha condenado el ataque de la organización terrorista Hamas y ha explicado que Israel tiene derecho a repeler ese ataque terrorista y a defenderse. Es que han abrazado abiertamente las técnicas de desinformación y de bulos de la extrema derecha. Tampoco me extraña, son sus socios allí donde pueden gobernar. Pero a mí, como español, no como ministro de Asuntos Exteriores, como ministro de Asuntos Exteriores estoy en política y hay que aceptar que ese es el juego al que quiere jugar la oposición, pero como español me duele que el principal partido de la oposición no comprenda algo tan esencial, que es lo que entienden nuestros ciudadanos, que la política exterior, que la política de la Unión Europea solo puede ser una política de Estado, y que esto va en detrimento de la fuerza de España. Se habla mucho, lógicamente, del derecho que tiene un gobierno como el de Israel a defenderse del ataque terrorista de Hamas, que causó pues 1.300 muertes de civiles, muchos menores, niños y también 200 de secuestros. Pero también mi pregunta es, hablando de estos consensos, bueno, de esa posición asumida en Naciones Unidas sobre los dos estados, prácticamente desde el 48 Israel ha ido ocupando posiciones de Palestina, haciendo más pequeño ese territorio.
Y lo último, bueno, Gaza era prácticamente una prisión a cielo abierto desde hace 15, 16 años. ¿Qué derecho tienen, o sea, cómo pueden ejercer su derecho también los palestinos a defenderse de todo eso que lleva ocurriendo tantas décadas? Yo lo que quisiera, y es toda la actividad que vengo desarrollando diplomáticamente desde el inicio del ataque de Hamás contra Israel, tanto en Europa como con nuestros amigos árabes, como con mi colega israelí, que fue el primero al que llamé aquel día, y recuerdo que soy el primer ministro de Asuntos Exteriores en 13 años en recibir a mi colega israelí aquí en Madrid hace unos meses. Todo ello va dirigido a corto plazo, intentar detener esta espiral de violencia, no conformarnos, no parecer que no hay otra opción, tenemos que asumir que va a ser así, pero a medio y largo plazo, cuando consigamos detener esta espiral de violencia, cuando este momento de tantas emociones, muchas veces contradictorias, incluso dentro de nosotros mismos, haya terminado, tenemos que hablar, y así les estoy hablando a todos mis colegas, de la paz definitiva, de que esta vez sea la última vez. Y eso todos sabemos cuál es la solución. Y hemos estado muy cerca en muchos momentos de la historia. Lo estuvimos en la Conferencia de Madrid, lo estuvimos con los acuerdos de Oslo. Retomemos esa bandera, no la dejemos tirada en el suelo. 2 estados, Estado de Israel, Estado de Palestina, que se reconocen, que se garantizan su seguridad, que se garantizan su prosperidad. No veo otro futuro para Oriente Medio en paz. Hablaba de la embajada israelí en Madrid, que hizo un comunicado duro en el que hablaba de elementos en el gobierno alineados con Hamás y el ISIS. Han hablado de antisemitismo en el gobierno español. Ustedes respondieron con una nota también muy contundente, reivindicando la libertad de los ministros para hablar, pero también explicando cuál era la posición colectiva del gobierno, que está representada por el presidente y por usted, ministro de Exteriores. ¿Cómo está ahora la relación con la embajada y cómo ha hablado de que era un comunicado inamistoso, pero ahora cómo es la relación? ¿Cómo se...? Ha sido un hecho puntual que ha quedado completamente zanjado. Yo lo he dicho ya públicamente, la Embajada de Israel exactamente y nuestra relación es fluida. Yo he hablado desde entonces con la embajadora de Israel y recuerdo que a los muy pocos días de que se produjera el ataque contra Israel, yo me reuní aquí en Madrid, en Casa Sefarad, con las comunidades judías españolas y con la embajadora para trasladarle mi solidaridad y tener un intercambio de pareceres. De la misma forma que al día siguiente me reuní con todos los embajadores árabes en el Ministerio de Asuntos Exteriores, incluido el embajador de Palestina, con el que mantengo también una relación igualmente fluida y con el que hablo exactamente igual que con la embajadora de Israel, y el embajador de la Liga Árabe, con el que también mantengo una extraordinaria sintonía. Pero claro, hablar de antisemitismo es muy fuerte en estos, ¿no? Quiero decir, en relación con el gobierno de España, no sé. O sea, una cosa es la crítica, pero... Por supuesto, rechazo tajantemente cualquier acusación de ese tipo y me remito al comunicado que saqué aquel día. A raíz de que hemos visto el mensaje de Borrell y de lo que de la posición un poco reconducida de la Comisión Europea y de la Unión Europea, ¿cree que puede ejercer un papel mayor del que ha venido ejerciendo estas semanas para poder contribuir, un papel que siempre ha tenido la Unión Europea? Bueno, uno de los enviados fue el exministro Moratinos, ¿no? Como por parte de la UE a Oriente Próximo. ¿Qué más puede hacer? Yo creo que la Unión Europea está extraordinariamente situada para ser uno de los actores que sirva de puente, que es lo que se necesita ahora. No necesitamos más crispación, no necesitamos más gente que nos diga que lo que hay que hacer es seguir volando puentes. Lo que tenemos que hacer es tender puentes y establecer un diálogo. La Unión Europea lo ha sido en muchas ocasiones, lo puede volver a ser. España lo está siendo también, liderando dentro de la Unión Europea y en ese diálogo también con el mundo árabe. Es un momento también para relanzar ese diálogo euroárabe. Es un momento también para dar nuevo vigor a la solución de 2 estados. El 27 de noviembre, en Barcelona,
tenemos una gran oportunidad. En Barcelona está la sede de Unión por el Mediterráneo, una organización internacional, y hay muy pocas, en las que se sienta Israel y Palestina en igualdad de condiciones. Estamos todos los europeos, están todos los países árabes. No soy capaz de vislumbrar cuáles serán las condiciones en Oriente Medio el día 27 de noviembre, al ritmo al que se suceden los acontecimientos, pero sí digo, y en Egipto lo volveremos a decir, que es una gran oportunidad para retomar un diálogo entre Israel y Palestina y un diálogo entre Europa y el mundo árabe. Es llamativo que en este viaje de Biden, claro, al final él solo se vio con Israel. Se suponía que iba a verse también con Abbas, con los jordanos, pero al final solo pudo verse con Israel. Efectivamente se necesita mucha multilateralidad para resolver todo esto y que estén las dos partes. También en el Consejo de Exteriores que se convocó, creo que fue el ministro israelí que no quiso participar en la Estaban invitados los dos, pero no... Y finalmente no acudieron. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede hacer? O sea, hay que se dan las condiciones para que se puedan sentar. ¿Cómo se pueden generar esas condiciones para que el 27 de noviembre puedan sentarse juntos los palestinos o los israelíes? No somos capaces todavía, por la espiral de violencia en la que nos encontramos, de vislumbrar cómo será el 27 de noviembre, pero tengamos esa fecha bien en mente, porque se va a celebrar esa reunión de Unión por el Mediterráneo. Y lo que sí estoy convencido es, una vez que consigamos frenar, que termine esta espiral de violencia, se va a abrir, no puede ser de otra manera, la reflexión sobre qué hacer. ¿Esperar al siguiente estallido de violencia? ¿Admitir que el status quo es el status quo de la violencia? ¿O poner encima una solución? Una solución que en muchas ocasiones tanto israelíes como palestinos han estado de acuerdo en que era la solución de la paz definitiva. En Madrid, en el año 91, en los acuerdos de Oslo. Ese es el momento. Ojalá el 27 de noviembre sea el primer paso en esa dirección. El conflicto ucraniano al final está siendo, bueno, la guerra de Rusia en Ucrania está siendo mucho más larga de la esperada. Y ahora, claro, llevamos 2 semanas prácticamente sin fijarnos en lo que está pasando allí, los periodistas, ¿no? ¿Este conflicto también puede alargarse mucho también? Yo espero que no, y vamos a trabajar para ello, pero si no hacemos algo, no es solamente que el conflicto se alargue, sino que hay un riesgo grande de que se extienda regionalmente, y eso le daría una complejidad inaudita hasta ahora. Cambiando un poquito de tema, ya para ir terminando, quería hacer una pregunta por el periodista español Pablo González, detenido en Polonia desde el 27 de febrero de 2022, sin cargos. ¿Cómo está la situación? ¿Qué le digan a ustedes? Como ministro de Asuntos Exteriores yo me ocupo de la asistencia consular de todos los detenidos, también de Pablo González. La semana que viene va a tener su visita número 15 y siempre que tengo encuentros con mi nuevo homólogo polaco, cuando lo tenga, o con el anterior, siempre les he trasladado lo mismo, que lo que deseo es que se produzca un juicio oral, público, contradictorio, lo antes posible, y nuestras conversaciones siempre terminan de la misma manera. Mi colega polaco me dice que lo trasladará a su Ministerio de Justicia, porque los ministros de Asuntos Exteriores, cuando se trata de casos dentro de la Unión Europea, nuestras competencias son muy limitadas, es la asistencia consular y poco más. Hay un espacio judicial único y hay una comunicación directa entre jueces y entre ministerios de justicia, y por lo tanto son los ministerios de justicia español y polacos y los jueces los que tienen que intervenir. Pero yo he estado bien pendiente, y así he dado instrucciones al embajador, de que se extreme las visitas consulares, de que en todo momento tuviera información de los distintos abogados de oficio privados, como tiene, para que él pueda contratar a quien considere que es mejor su defensa,
y aunque es un tema más de jueces y de ministerios de justicia, también hemos estado verificando que sus derechos fundamentales, es decir, que no estuviera incomunicado más que el tiempo que estaba marcado por la ley, como fue el caso, que se le notificaran a él y a sus abogados los cargos que se estén produciendo. Seguiré insistiendo con el ministro de Asuntos Exteriores polaco tantas veces como sea necesario, sabiendo que su respuesta no podrá ser otra que lo traslado al Ministerio de Justicia. ¿Cree que puede cambiar la situación con el nuevo gobierno polaco si al final hay el PiS deja el gobierno y entra Tusk con una coalición en la que también estarían los socialdemócratas? Lo que no va a cambiar es mi actitud de solicitar lo antes posible un juicio oral. Yo no soy juez ni soy policía, investigador, y por lo tanto no puedo saber si la investigación o los cargos se realizan bien o no se realizan bien, o existen o no existen, pero sí solicito eso. Y lo que tampoco va a cambiar es que estamos hablando de Polonia, que es un país que está dentro del espacio judicial único europeo, donde hay una comunicación directa entre jueces y entre ministerios de justicia, y por lo tanto todo lo que toca a casos judiciales funciona de una manera muy distinta si este fuera un caso que estuviera ocurriendo en América Latina o en Asia, donde los ministros de Asuntos Exteriores tenemos una capacidad de acción mayor. Lo que sí que puede conseguir Tusk, si al final es primer ministro, con otros aliados parlamentarios, es darle la vuelta a un país bastante grande de la Unión Europea que tenía un gobierno ultraconservador. España en el 23J también, las urnas pararon un poco esa ola conservadora que parecía que también podía llegar a España con ministros de Vox. ¿Hasta qué punto puede ser que además en vísperas casi de unas elecciones europeas, donde se eligen después los top jobs y la correlación de fuerzas de la UE, estamos o no en un freno a esa ola conservadora que parecía imparable, o no, o simplemente es ganar tiempo? En el caso de Polonia, como en cualquier otro país de la Unión Europea, había distintas opciones políticas y los ciudadanos polacos han votado libremente y han optado por ello, y por lo tanto no tengo nada que añadir, es su decisión democrática. El 23J aquí en España sí se demostró que esa ola de extrema derecha unida a una derecha radicalizada, como era la propuesta del Partido Popular con su aliado permanente Vox aquí en España, que es algo que no tiene por qué ocurrir, que no tienen por qué llegar al gobierno, que se les puede frenar. Eso lo demostramos aquí por primera vez el 23J. Además, es que una de las cosas que están en juego en las elecciones europeas es que ese acuerdo más o menos general desde después de la Segunda Guerra Mundial para la Unión Europea, en el que socialdemócratas, democristianos y liberales, era un poco el cuerpo general que gobernaba las instituciones. ¿Hay un riesgo de que pueda haber un giro eso hacia la derecha, en el que ya sea pues los grupos de derecha y extrema derecha con los liberales los que lleguen a dirigir el rumbo de la UE? Es decir, es que al final las elecciones en cada país tienen mucho que ver con cómo luego sea la Unión Europea. Hay una cosa que es evidente. La Unión Europea se basa en unos valores, y esos valores no son bellas ideas filosóficas para comentar en un salón, sino son el motor de la estabilidad, de la paz, de la prosperidad de Europa desde su construcción. Las mayores décadas de paz, de estabilidad y de prosperidad han sido las de la Unión Europea basadas en esos valores, que son valores de democracia, de tolerancia, de diversidad, de igualdad. Las fuerzas de extrema derecha y las fuerzas de derechas, y esto es lo más grave, las fuerzas de derechas que han abandonado el ideario europeo para abrazar y deslizarse hacia las posiciones de la extrema derecha, están socavando esos valores. Y más allá de eso, y eso es lo grave para la vida de nuestros ciudadanos, están socavando lo que son los motores de la prosperidad, de la estabilidad y de la paz. Por eso es tan grave lo que ocurre. Por eso es tan importante apoyar a Ucrania, para que ese desafío, esos valores que vienen desde fuera de Europa, no se cristalice, pero es igualmente importante hacer frente al mismo desafío dentro de nuestras sociedades. Parar a aquellos que no creen en la tolerancia, que no creen en la diversidad, que creen que el más fuerte puede imponer siempre sus ideas. Muy bien, pues ya para terminar, la última, de verdad.
confía en que haya investidura, ¿no? Supongo, entonces. Yo estoy seguro que al final todas las fuerzas políticas escucharán al mandato emanado de las urnas. Y el mandato emanado de las urnas es un gobierno de progreso, de diálogo y de convivencia, 4 años más, liderado por Pedro Sánchez. Muy bien, pues muchísimas gracias, ministro. A ustedes. Muchas gracias.